subírsela el resto. Buenos días, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase Epistemología para los estudiantes de Pedagogía en Biología y Ciencias. Hoy día es martes 22 y es la hora 11:30 a 1. Estábamos revisando las materias tratadas en la clase pasada, y lo último que alcanzamos a ver es cómo se construye el conocimiento del saber de ciencias naturales, la búsqueda de evidencias que soporten o refuten conjeturas, hipótesis, el razonamiento científico, el experimento científico y la pauta de indagación o de investigación científica según Bunge, y finalmente el método hipotético deductivo. Hablamos y explicamos cuáles son los tipos de razonamiento usados en la indagación científica en ciencias naturales, el razonamiento deductivo versus el inductivo, el razonamiento analógico y el razonamiento analítico y analítico sintético. Dependiendo de las disciplinas de las ciencias naturales, donde un tipo de razonamiento es usado más frecuentemente. Y habíamos quedado en el experimento científico. Los componentes del experimento científico son factores variables, el diseño del experimento, los supuestos sobre los cuales descansa el experimento y las réplicas. La hipótesis, hay básicamente dos tipos de hipótesis: la hipótesis científica, en este caso puede ser la hipótesis biológica, y la hipótesis estadística. Se complementan mutuamente. Y cuando se hace un experimento, generalmente detrás del diseño del experimento hay supuestos matemáticos, y en las hipótesis estadísticas hay probabilidades. Entonces, cuando se hace un experimento, la conclusión es, bueno, hay un 80% de probabilidad que la hipótesis sea cierta. Actualmente no existen hipótesis certeras de tipo determinística, sino que son hipótesis probabilísticas. De tal manera, uno puede decir, mira, hay un 95% de probabilidad que la hipótesis sea cierta, pero un 5% de que la hipótesis no sea cierta. Ahora bien, si la hipótesis no es cierta y yo la estoy diciendo que es cierta, cometo un error, que estadísticamente tiene un nombre, pero en este curso no tiene sentido analizarlo. O dicho en otras palabras, si la hipótesis es cierta, ya el experimento la respalda, los resultados del experimento la respaldan, y yo la rechazo, también hay un error. El concepto de errores de este tipo son conceptos matemáticos que a nivel de ustedes son difíciles de entender, de tal manera que yo no voy a insistir en eso. Ahora, el diseño del experimento, no vayan a pensar ustedes que el diseño se refiere a los tubitos de ensayo, a las probetas y cómo... No, el diseño de experimento es algo más complicado que eso. Es como usted trabaja los factores de interés, los factores ambientales que no son de interés, pero que condicionan los resultados del experimento y que por lo tanto son importantes. Los supuestos sobre los cuales descansa el experimento y las réplicas. El experimento tiene la validez que se tiene que replicar aquí y en la Quebrada del Ají. Dicho en otras palabras, usted comunica los resultados de su experimento en una revista científica y alguien que esté en otra parte del mundo, con los datos que usted entrega del diseño de experimento, lo puede replicar, hacer, y se supone que tiene que obtener los mismos resultados.
Además, como parte del diseño, el experimento se tiene que repetir varias veces. Por ejemplo, si yo estoy probando la eficacia de una vacuna, tengo que tener varios lotes de ratones, por ejemplo, y a esos varios lotes de ratones, o puedo tener varios ratoncitos y le inyecto, ¿no es cierto?, el virus y después le inyecto la vacuna. No puedo hacer un experimento que no tenga réplicas, porque si no tiene réplica, los números, sobre todo la variabilidad de los resultados, eh, es cero. Y por ahí aparece una división por cero y se nos cae el, el sistema. Esto lo vamos a ver nosotros con un poquito más de detalle en lo que es el experimento científico, lo que está mostrado ahora en la proyección. ¿Qué es el experimento científico? Es un procedimiento llevado bajo ciertas condiciones, bajo ciertos protocolos, que está destinado a apoyar, refutar, validar una conjetura o una hipótesis. Repito, el experimento es un procedimiento realizado bajo ciertos protocolos y cuyo propósito es apoyar, refutar, validar una conjetura. O sea, yo puedo hacer un experimento, que no es muy honesto en todo caso, para apoyar una, una hipótesis mía. Y mi enemigo puede hacer una hipótesis, puede hacer un experimento destinado a refutar mi hipótesis. Y así avanza la ciencia. Sobre todo, ¿no es cierto?, haciendo experimentos para refutar hipótesis. Ahora bien, cuando no se puede refutar la hipótesis, la hipótesis queda válida por el periodo en que aparece otro experimento con otro equipo, por ejemplo, con otra aproximación metodológica, con nuevos investigadores que lo pueden refutar. La otra característica del experimento científico, que es un procedimiento empírico, está relacionado con la experiencia, que arbitra conjeturas en competencia, o sea, arbitra hipótesis en competencia. Cuando uno formula hipótesis, generalmente, ¿no es cierto?, al lado de esa hipótesis hay otra hipótesis en competencia, que puede que no esté formulada la hipótesis en competencia, pero cuando se refuta la hipótesis en cuestión, bueno, inmediatamente los investigadores formulan las hipótesis en competencia. Lo que les decía recién, las conclusiones obtenidas de los experimentos tienen un valor probabilístico, nunca un valor determinístico en la ciencia moderna, sobre todo en biología, que ya veíamos nosotros que, las regularidades en biología no son muy frecuentes. Si estamos haciendo un experimento genético, por ejemplo, puede haber una mutación, que es lo que está pasando ahora con el virus. Puede haber una mutación y la regularidad se rompe, se altera, que es lo que está ocurriendo ahora. Incluso están medio preocupados porque dicen que si el virus es una nueva cepa, a lo mejor la vacuna que se ha estado trabajando con una cepa distinta queda obsoleta. Pero en estos momentos están a un nivel de una pequeña mutación, no una mutación que está determinando una nueva cepa, sino que una mutación que está determinando una variante dentro de la cepa original. Y aquí tienen una evidencia ustedes, ¿no es cierto?, con el tema de los virus, así que lean las noticias y pongan atención en la televisión. Una evidencia de primera mano, lo variable que lo variable que son
los sistemas biológicos. No quiero hablar de organismos, porque ustedes saben que de acuerdo a la teoría celular, los virus no son organismos, pero para todos los efectos se están tratando como seres vivos, como organismos. Entonces, se ha hecho todo un esfuerzo, ¿no es cierto?, para desarrollar una vacuna, con lo supuesto de que el organismo nuestro, quien sea vacunado, va a desarrollar la respuesta inmunológica. Ese es un gran supuesto. Ese supuesto está avalado porque cómo funcionan las, las vacunas. No es un supuesto así en el aire, pero es un supuesto porque es un evento futuro, la vacuna. Entonces, los experimentos, como digo, las conclusiones de los experimentos se hacen en sentido probabilístico. Y lo otro importante de la naturaleza del experimento es que los experimentos por lo general reducen la realidad, que es compleja, a variables que tienen injerencia en el fenómeno bajo estudio, pero que pueden ser manipuladas, y que pueden ser manipuladas por el experimentador. Por ejemplo, si estamos interesados en estudiar la fotosíntesis, sabemos nosotros que sobre la fotosíntesis, ¿no es cierto?, interviene la cantidad de clorofila, interviene la temperatura, interviene los nutrientes que pueden haber en el suelo, interviene el pH, interviene la humedad ambiental. Pero si yo estoy interesado en la temperatura, bueno, ese es mi factor experimental. Pero los otros, el pH, la humedad relativa, la cantidad de clorofila, la intensidad de la radiación de la luz que le llega a la planta, también son importantes. Pero yo de alguna manera las regulo, las controlo. Y que solo, ¿no es cierto?, la temperatura sea la que varía entre los individuos que yo estoy estudiando respecto de la velocidad de fotosíntesis. Entonces, la ventaja del experimento es que las variables de interés pueden ser manipuladas por el experimentador. Y no se dejan al azar, como es lo que ocurre en la realidad. Una planta que esté en el campo, ¿no es cierto?, está expuesta a variación de la temperatura durante el día, el pH también puede que varíe, la radiación obviamente varía a lo largo del día, etc. Entonces, un aspecto característico del experimento es que las variables de interés pueden ser manipuladas. ¿Ya? Los experimentos más sencillos son aquellos que consideran una sola variable experimental, obviamente, pero ya a medida que se van considerando más variables experimentales, los análisis se van haciendo complicados, el diseño experimental se va haciendo complicado y muchas veces hay que recurrir a técnicas de análisis matemático más complejas o a modelos. Tipos de experimentos. Tipos de experimentos. Tenemos los experimentos naturales. Ejemplo, explotó un volcán en alguna parte y queremos ver cómo se recupera la comunidad en las laderas del volcán, por donde la lava escurrió pendiente abajo. Ese es un experimento natural. Nosotros no podemos manipular la variable. La erupción se dio en alguna parte. Y previo a la erupción del volcán, había una vegetación, ¿no es cierto? Después que erupcionó el volcán, bajó la lava, quemó todo, quedaron las cenizas, y nos preguntamos nosotros cómo se recupera la vegetación de la ladera. Bueno, ponemos parcelas, ¿no es cierto?, de un cierto tamaño, y vamos monitoreando qué es lo que va ocurriendo en esas parcelas. ¿Ya? Las parcelas son las réplicas. El diseño experimental
es el tamaño de la parcela, cuántas parcelas ponemos, si las parcelas están al norte, están al sur, están al oeste, están al este de la ladera, etcétera. Después tenemos los experimentos de laboratorio, donde es más fácil realizar el experimento, pero se aleja de la realidad la situación. Por ejemplo, un grupo de ratas de laboratorio a quienes le hemos inyectado coronavirus y luego la vacunamos, para ver entonces si la vacuna funciona y los animalitos se recuperan de coronavirus. Después tenemos los experimentos de campo. En los experimentos de campo, a diferencia de los experimentos naturales, el factor, ¿ya? Es una erupción, en el caso del experimento natural, un volcán que erupcionó. No todos los días, ¿no es cierto?, los volcanes hacen erupción, ni tampoco a la pinta nuestra los volcanes hacen erupción. Pero nos puede interesar qué es lo que ocurre con una comunidad vegetal, ¿ya? Incluso con una comunidad vegetal y animal, después de la erupción de un volcán. Se han hecho estos experimentos, dicho sea. En los experimentos de campo, que generalmente lo usan los agrónomos, los forestales, los biólogos de campo, los ecólogos, etc., ya, por ejemplo, en un cultivo agregamos nitrógeno al suelo y examinamos al cabo de un tiempo ya la respuesta de la comunidad vegetal en términos de su riqueza y equidad. ¿Qué pasa, no es cierto, con la riqueza de la comunidad vegetal? Aumenta, disminuye, ¿ya? ¿Y qué pasa con la equidad? La riqueza y la equidad son propiedades de las comunidades, son propiedades ecológicas de las comunidades. Podemos estudiar también cuál es el efecto del nitrógeno sobre la comunidad animal que vive en el suelo. Se aumenta, ¿no es cierto?, la diversidad de la comunidad de animalitos, si la equidad se altera respecto de situaciones control. Y después tenemos los experimentos mentales. Tal como la palabra lo dice, son experimentos que ocurren en la mente, genial, ya del experimentador. Y hay un ejemplo, Einstein trabajó bastante con los experimentos mentales y tenemos el caso de Einstein y su hermano gemelo. Un gemelo en el espacio ilustra la teoría de la relatividad especial de Einstein. Les voy a leer el relato. Einstein no tenía hermano, pero sí una idea algo excéntrica de lo que podría ser si lo tuviera. Se imaginó dos hermanos gemelos que podemos llamar Albert Einstein y Bert. Ahora, este Bert, no sé si es el mismo nombre del niño de los Simpsons. Bueno, a Al le gusta quedarse en casa, mientras a Bert le gusta viajar. Así que se monta en una nave espacial y se va a una velocidad cercana a la de la luz. Eso se imaginó Einstein. Ahora, dicho de paso, sea una película. Hay una película que se llama Interestelar, donde un astrofísico se va en una nave espacial al espacio, está un tiempo dando vueltas en el espacio, y después regresa a la Tierra. Y la mujer de él ya muere por edad, muere de vieja, digamos, y el hombre está joven, o medianamente joven, está con la misma edad, o aproximadamente la misma edad como se fue. Y el tipo empieza a buscar a su hija, con la idea que la hija tenía 16 años, que fue la edad que tenía cuando el hombre se fue al espacio. Y se encuentra que la hija está en un hospital muriéndose de vieja también, anciana. ¿Ya? Se imaginó entonces, repito, dos hermanos gemelos que podemos llamar Al y Bert. A Al le gusta quedarse en casa, mientras a Bert le gusta viajar. Así que se monta en una nave espacial y se va a una velocidad cercana a la de la luz. Es en ese momento cuando la teoría de la relatividad espacial
arranca. Dice que entre más rápido viajes en el espacio, en la teoría, dice que entre más rápido viajes en el espacio, más lentamente te mueves en el tiempo. Tiempo terrestre versus tiempo espacial movida a una cierta velocidad. Así que desde el punto de vista de Alt, el tiempo de Bert se está moviendo más lentamente que el suyo. Bert decide regresar, todavía viajando a cerca de la velocidad de la luz, pero cuando llega a casa, se da cuenta que su gemelo Alt está más viejo que él. Eso fue el razonamiento mental que hizo Einstein. Experimento mental. Tiene otros experimentos mentales también. Aunque suena inverosímil la historia, Einstein llevó su teoría a la culminación lógica. Esto es re importante. A la culminación lógica y resultó que estaba en lo cierto. Ese concepto de la dilatación del tiempo, ya cuando se vuela, cuando se viaja a la velocidad de la luz, provee ahora, fíjese usted, la base para nuestro sistema de posicionamiento global o GPS. O sea, cuando tú viajas a la velocidad de la luz, el tiempo, la marcha del tiempo se ralentiza. De tal manera que cuando vuelves a la Tierra, la gente que dejaste de tu edad está más envejecida que uno. Uno no se rejuvenece, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto? Frente al resto, la edad de uno avanza más, el tiempo que permite medir la edad, ¿ya? Avanza más lentamente. Ese es un ejemplo de un experimento mental. Ahora, para hacer experimentos mentales hay que tener la generalidad de gente como Einstein. Hay otros físicos que también han tenido, que han usado experimentos mentales, pero estos experimentos mentales, ya, nosotros que somos empíricos, trabajamos con probetas, con tubos de ensayos, con parcelas, con animalitos, es difícil entender estos experimentos mentales. Por supuesto que detrás de todo esto hay una matemática muy recontra complicada. El experimento científico, ahora yendo con más detalle. En un experimento científico intervienen los llamados factores y variables. Yo prefiero llamarles variables categóricas a los factores y variables respuestas a las variables de interés. Por ejemplo, en el caso que yo mencionaba de la velocidad de fotosíntesis, la variable respuesta o la variable de interés es la velocidad de fotosíntesis medida de alguna manera. Producción de oxígeno, ¿no es cierto? Captura de anhídrido carbónico, producción de algún hidrato de carbono, glucosa, por ejemplo, o sacarosa, o fructosa, como sea el resultado de la fotosíntesis. Y los factores, bueno, les dije, ¿no es cierto?, que ya está claro que tiene un efecto en la temperatura, tiene un efecto en la concentración de anhídrido carbónico, tiene un efecto el pH del suelo, tiene un efecto de la humedad relativa del suelo, los nutrientes en el suelo, etc. ¿Ya? Esos son los factores. Pero a mí me interesa un solo factor de este conjunto de factores que voy a llamar, ¿no es cierto?, la variable categórica, y en este caso la temperatura. Me interesa saber cuál es el efecto de la temperatura sobre la velocidad de fotosíntesis de una planta en cuestión. Ahora, los otros factores son factores importantes, pero que yo los tengo que mantener similares y solo dejar la variable categórica, la temperatura,
variando y los otros los dejo constantes. Para eso tengo que hacerlo, por ejemplo, en macetas, ¿no es cierto? En macetero, o hacerlo en pequeñas parcelas donde yo pueda controlar el pH, el nitrógeno, etc. Entonces, la temperatura es el factor ambiental. Los otros factores son importantes, pero no forman parte de mi interés, de mi interés experimental. Y la variable de respuesta es la velocidad de fotosíntesis, ¿ya? Medida de alguna manera. El diseño, ¿ya? El diseño consiste, por ejemplo, si lo voy a hacer en un invernadero, o bien lo voy a hacer en el campo, o bien lo voy a hacer en algún laboratorio. En el invernadero, que es lo más razonable, bueno, yo tengo que controlar la radiación que reciben las plantas experimentales, tengo que controlar el pH del suelo, el nitrógeno del suelo, la humedad del suelo, ¿ah? Y solo cambiar la temperatura. ¿Ya? Entonces puedo tener un invernadero con compartimentos, ¿ya? Donde yo pongo maceta, donde están las plantas, y todo está igual, excepto la temperatura. La temperatura la fijo yo. 0 grados, por ejemplo, 5 grados, 10 grados, 20 grados, y así sucesivamente. Toda una graduación de la temperatura. Y voy registrando, ¿no es cierto?, la fotosíntesis. Las réplicas ahora son, por ejemplo, cuántas plantas, ¿ya?, he sometido a la temperatura 0 grados, a la temperatura de 5 grados, a la temperatura de 10 grados, a la temperatura de 15 grados, a la de 16 grados, etc. Esas son las réplicas. Entonces yo mido la fotosíntesis a la planta 1, que está a los 0 grados. Mido la fotosíntesis a la planta 2, que está a 0 grados. Después de media hora, después de una hora, qué sé yo. Mido la fotosíntesis en la planta 3, que está a 0 grados. La mido. No tengo por qué esperar que la velocidad de fotosíntesis sea la misma. ¿Ya? Mido la velocidad de fotosíntesis en la planta 1, la planta 2, la planta 3, la planta 4, la 5, las 10, según las plantas que yo tenga, a 5 grados. Lo mismo hago a 10 grados, lo mismo hago a 15 grados, y así sucesivamente. Y voy armando una planilla de datos, donde está puesta la temperatura, ¿no es cierto? La respuesta de la planta 1, la respuesta de la planta 2, la respuesta de la planta 3, y así sucesivamente. A veces aparecen planillas de datos tremendamente grandes. ¿Ah? Los supuestos. Aquí hay una serie de supuestos. ¿Ah? Uno de los supuestos más básicos, más entendible por usted, es pensar que la fotosíntesis de esa planta en cuestión, supongamos que sea una planta del desierto, va a responder a la temperatura. ¿Ya? O bien, que el indicador de velocidad de fotosíntesis que yo he elegido me va a medir con certeza la velocidad de la fotosíntesis. ¿Ya? Si yo, para esa planta, por ejemplo, estoy usando el consumo de anhídrido carbónico o la producción de algún producto, sacarosa, pues fructosa, glucosa, sacarosa, qué sé yo. Sí, esos indicadores de respuesta son válidos. Si yo, basado en esos indicadores, estoy midiendo el fenómeno. Y después las réplicas son el número de plantitas que he tenido, qué sé yo, en cada una de las situaciones de temperatura. ¿Ya? Las hipótesis, la hipótesis científica
Es la explicación provisoria, la explicación biológica respecto de la respuesta de la planta en términos de velocidad de fotosíntesis. Note que estamos hablando de una planta específica, una planta del ambiente árido, que puede ser una cactácea, por ejemplo, o alguna otra planta característica del ambiente árido. ¿Ya? Y después viene la hipótesis estadística. La hipótesis estadística dice lo siguiente, que la velocidad de fotosíntesis promedio en las distintas temperaturas es igual. Ahora, si la velocidad de fotosíntesis a las distintas temperaturas es igual, la temperatura no genera ningún efecto sobre la velocidad de fotosíntesis. Eso es lo que dice la hipótesis. Esa hipótesis se llama hipótesis alternativa. Perdón, hipótesis nula. Hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa dice que en alguna parte la velocidad de fotosíntesis es distinta. ¿Ya? Esa velocidad puede ser menor, ¿ya? O puede ser mayor. Como a nosotros nos interesa, porque estamos hablando de una planta de zonas áridas, nos interesa demostrar con antecedentes que a medida que va aumentando la temperatura del día, la fotosíntesis va aumentando. Y por lo tanto, la producción de algún hidrato de carbono básico, glucosa, fructosa, qué sé yo, va aumentando. ¿Mm? Eso es lo que nos interesa para explicar el rol de la temperatura. Entonces, si nosotros podemos demostrar que esto es cierto, bueno, lo demostramos en términos de probabilidades, ¿no es cierto? Pero si el experimento falla, puede que la radiación solar sea importante. Y sabemos nosotros que la radiación solar va cambiando en cantidad y en calidad a lo largo del día. Podemos pensar que el nitrógeno es importante y si hay una planta en el campo, en un ambiente rico en nitrógeno, y hay otra planta en otra parte del campo, en un ambiente pobre en nitrógeno, entonces podemos esperar, ¿no es cierto?, que la planta que está en ambiente rico en nitrógeno puede que su velocidad de fotosíntesis sea mayor. Ahora, hay un análisis matemático acá, no, no solo el hecho del término de probabilidad, sino que también hay un modelo matemático detrás de esto, que puede ser, por ejemplo, ya también es un término técnico, que no los voy a atormentar con modelos matemáticos para estas cosas, pero un análisis de varianza, por ejemplo, o un modelo de regresión. Por último, un modelo de correlación. Y como dije, las probabilidades. Yo cuando diseño el experimento, yo me pongo el siguiente criterio. Si la probabilidad ya de ocurrencia de la hipótesis nula es mayor del 5%, entonces yo no tengo antecedente para decir que la temperatura tiene un efecto sobre la velocidad de fotosíntesis. Si la probabilidad de ocurrencia ya es menor del 5%, yo tengo antecedentes para decir probablemente la temperatura genera un efecto sobre la velocidad de fotosíntesis. Y como les decía recién, puede que al rechazar la hipótesis nula y aprobar la hipótesis alternativa, yo cometa un error.
porque es una regla de decisión, basada en las probabilidades. Un ejemplo simple es lo siguiente: si yo tiro una moneda, ¿no es cierto?, 10 veces, la esperanza probabilística de al tirar la moneda 10 veces es que 5 o tienda a 5 caras, 5 sellos. Y yo concluyo que es una moneda honesta, que no está sesgada. Pero si yo tiro la moneda 10 veces y de esas 10 veces me caen 5 caras y el resto cruces, yo tengo antecedentes para sospechar que la moneda no es honesta. Y lo mismo en el sentido inverso. Pero puede que la moneda sea honesta, ¿ya? Y aún así aparecen 5 caras y 5 cruces. Entonces, si yo digo la moneda es deshonesta, cometo un error, porque la moneda no es honesta. Ahora bien, si la moneda es deshonesta y por azar cae 5 veces cara y 5 veces cruz, yo digo la moneda es honesta, pero la verdad es que la moneda no es honesta y cometo un error. Lo mismo pasa acá, un poquito más complicado, por supuesto. El análisis probabilidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, comentario? Eh, 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 eh. Vamos a analizar nueva función. El experimento y su análisis. Antes de eso, echándole una miradita a la subdisciplina de la biología, tenemos nosotros subdisciplinas que por naturaleza son observacionales, ¿ya? Y estas subdisciplinas en el contexto de la ciencia moderna, definida por una ciencia más experimental, bueno, son disciplinas que a veces no tienen muchas posibilidades de lograr financiamiento para hacer investigación. Por ejemplo, la zoología es una ciencia básicamente de observación. Usted observa un bichito, lo describe, observa otro bichito, lo describe, puede hacer algunas comparaciones, qué sé yo, puede identificar que este bichito es la hembra, este bichito es el macho, los describe, qué sé yo. A lo mejor son especies, son individuos que no están descritos, no forman parte del catálogo de especies, ¿no es cierto? Y usted los describe, qué sé yo, y les da la categoría de nueva especie. La zoología clásica. Ahora, si usted quiere postular en esta zoología, quiere postular con proyectos para financiamiento, va a generalmente tener problemas porque se encuentra con una biología más moderna. Otra ciencia fundamentalmente observacional es la botánica. La botánica, parecida a la zoología.
Después tenemos la anatomía comparada, que en una época fue bastante importante la anatomía comparada, y si ustedes hicieron el curso de biología de invertebrados, zoología de vertebrados, bueno, hay mucha comparación, los árboles filogenéticos se construyen en base a comparaciones cada vez más complicadas, pero parten, ¿no es cierto?, de una comparación así, casi al ojo. La paleontología es otra ciencia basada en la observación, ¿ya? La filogenia, que es lo que le estaba señalando yo, ¿ya? La construcción de parentesco. Ahora, hay algunas disciplinas que son como interfásicos entre observación y experimentación, como la genética, por ejemplo, la evolución, la ecología. Ahora bien, cuando yo digo observación, me estoy refiriendo por lo menos a 3 niveles de observación. La observación a ojo desnudo, que es la observación que hace el botánico, que hace el zoólogo clásico. La observación al microscopio, que ahí es una observación más fina. Que puede ser, por ejemplo, observación a los cromosomas, características de cromosomas, número de cromosomas, etc. Y la observación a el microscopio electrónico, por ejemplo, que es una observación mayor, más fina, más pequeño. Entonces hay 3 niveles de observación, ¿ya? Por supuesto que también hay un nivel, pero que no es biológico, que la observación astrofísica, pues la que se hace, ¿no es cierto?, con telescopio. Pero nosotros en el campo de la biología nos movemos entre la observación a ojo desnudo, ya muy superada, ¿no es cierto?, por una ciencia biológica más moderna, la observación al microscopio, y microscopio común y corriente. La observación a la lupa ya la podemos pensar que es una observación a ojo desnudo. La observación al microscopio, sobre todo lo que tiene que ver con cromosomas, qué sé yo, y características celulares visibles al microscopio compuesto, el común y corriente, y la observación al microscopio electrónico. No es campo nuestro, ¿no es cierto?, de trabajo de la biología, del trabajo químico, digamos. Pero tenemos una ciencia interfásica que es la bioquímica, ¿no es cierto?, que recurre a los métodos químicos y a los métodos biológicos, pero la bioquímica es una ciencia bastante experimental, porque se puede trabajar, ¿no es cierto?, con moléculas en espacios relativamente reducidos, y ahí los bioquímicos tienen mayor oportunidad de ganar, de obtener plata para hacer sus proyectos de investigación. Ahora bien, las disciplinas biológicas que son clásicamente experimentales son por la esencia de la disciplina, son las fisiologías. La fisiología animal, la fisiología vegetal, la fisiología microbiana, porque ahí se puede trabajar en espacios reducidos, con tubos de ensayo, placas de Petri, qué sé yo. ¿Ya? La genética, bueno, también es de una ciencia experimental, ¿no?, cuando se hacen los cruzamientos y para ver qué es lo que resulta en el campo o en el laboratorio. La evolución es más difícil, a menos que nosotros trabajemos con sistemas biológicos como los virus, donde mutan rápidamente, con algunos grupos de insectos, con grupos de microorganismos, bacterias, por ejemplo. Nosotros podemos someter, por ejemplo, bacterias a rayos gamma, y podemos evaluar, ¿no es cierto?, qué efecto tiene la radiación
de rayos gamma sobre las frecuencias de mutaciones en bacterias. Bueno, y eso proyectarlo lo que podría pasar al ser humano. Ah, nosotros nos vamos a someter al ser humano a radiación gamma para ver cuál es la tasa de mutación del ser humano. Hubo una situación cuando para la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos largó un par de bombas atómicas, ¿no es cierto?, en Hiroshima y Nagasaki, y ahí tenemos una situación que permitió a los investigadores poder evaluar los efectos a todo nivel, ¿no es cierto?, de una explosión atómica. Y a partir, ¿no es cierto?, de esa observación, de esos análisis, por supuesto que no fue un experimento, para algunos sí, pero en general no. Eh, se puede proyectar, ¿no es cierto?, y decir, mira, estos fueron los efectos que tuvo sobre la especie humana las bombas de Hiroshima y Nagasaki y la radiación. Si nosotros nos vamos en una guerra nueva, ¿no es cierto?, basada en bombas atómicas, esto es lo que le va a pasar a la especie humana. O bien, las personas que están trabajando con elementos radioactivos. Hace un tiempo atrás, ¿no es cierto?, hubo una explosión en una planta nuclear en Chernóbil, una ciudad industrial en esos años, productora de energía eléctrica a partir de energía nuclear, y la radiación fue terrible. Ya murió mucha gente. Y después de la enfermedad, el cáncer derivado, ¿no es cierto?, de la exposición a la radiación. Y por supuesto que la ciudad la tuvieron que evacuar, ahora la ciudad está abandonada, pero lo más interesante de todo es que la ciudad está en medio de un bosque, ¿no es cierto? Y el bosque está invadiendo la ciudad. Ahí tienen ustedes un experimento natural. El suelo todavía está radioactivo, todavía van ahí, qué sé yo, y miden la radiación y sale alta. También se están incorporando animales, lobos, alces, conejos, liebres, ¿ya? Incluso hay gente que hace turismo ahí, va, por supuesto, en tours debidamente protegidos y muestran ahí el daño. La ciudad prácticamente desapareció, es una ciudad fantasma, a pesar de que antes de la explosión era una ciudad bastante moderna, pero prácticamente toda la gente dependía del trabajo en la planta nuclear. A pesar de ser gente trabajando para una planta nuclear, resultó ser bastante ignorante, porque cuando se produjo la explosión, el cielo, fue en la noche, adquirió una tonalidad impresionante, muy bonita, ¿ya? Y la gente fue a mirar, una suerte de puesta de sol, digamos, ¿ah? Fue a mirar ahí, y el viento ya se dirigió a la ciudad llevando la radiación. Y todas las personas que estaban mirando ese fenómeno terminaron con cáncer. Vean la película, hay un documental. En realidad hay dos documentales, hay un libro también. Así que vean el documental. La inmunología también es una ciencia experimental por definición, pero las ciencias biológicas clásicas, experimentales por definición, son la fisiología humana, fisiología animal, ¿ya? Y fisiología vegetal. Bueno, el experimento y su análisis. Ya, aquí vamos a usar dos experimentos, uno de ellos, REDI, clásico,
que están en la lectura que tienen que analizar. Yo voy a dar solo el pie inicial. Quedé preocupado lo que me dijo recién uno de ustedes respecto a que el material no estaba, lo voy a revisar. Este es el experimento de Reddy, ya no se ve muy bien porque no tengo una mejor calidad y no puedo, bueno, estoy trabajando desde mi casa. Vean ustedes, tenemos una observación, la pregunta, la hipótesis, la predicción y el experimento. Y tal como está ahí es el diseño de experimento. Este es un experimento relativamente simple, porque Reddy lo hizo hace muchos años atrás. Ya no, en esa época no se complicaban con formulación matemática, con análisis de varianza y análisis estadística y regresión y correlación y supuestos, nada. Y finalmente tenemos ahí la conclusión. Como partió Reddy, las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie. Aparecen gusanos en la carne. Esa es la observación. Dos hechos. Las moscas pululan en la carne dejada a la intemperie, hecho uno. Y dos, aparecen gusanos a un tiempo después en la carne. ¿Cuál era la creencia que existía en esos años? Creencia, no le vamos a llamar científica, pero era la creencia fundamentada en la observación. Pero era una observación equivocada. Que las moscas nacían de carne putrefacta. Esa es la creencia. Y esto tiene que ver con la generación espontánea. La generación espontánea decía que los seres vivos, ¿cierto?, se originaban de materia orgánica en descomposición. ¿Ya? Y Reddy entonces observó que las moscas que pululan en la carne, dejan la intemperie y aparecen gusanos. ¿Ya? Pregunta de Reddy: ¿de dónde salen los gusanos en la carne? Según la creencia predominante, de la carne putrefacta. No, dijo Reddy, la hipótesis, y esta es una hipótesis biológica, las moscas producen los gusanos. Y aquí viene re importante esta parte, que el hombre, Reddy, deduce lo que se llama predicción de la hipótesis. ¿Y qué es lo que dice Reddy en su hipótesis? Aquí es donde se requiere experiencia del investigador, imaginación del investigador. Y por eso, ¿no es cierto?, a veces aparecen hipótesis geniales, como aquellas que están asociadas a Einstein. ¿Qué es lo que dice la predicción? Si la hipótesis es correcta en la condición, si esto es así, viene la deducción. Entonces, dice, si la hipótesis es correcta, entonces apartar las moscas de la carne evitará que aparezcan gusanos. ¿Ya? La predicción. Si la hipótesis es correcta, entonces apartar las moscas de la carne evitará que aparezcan gusanos. Entonces, el personaje Reddy hizo todo un experimento, ¿ah?, botellas a las que puso en el fondo carne putrefacta, algunas botellas quedaron abiertas para la entrada de las moscas y otras botellas fueron cerradas para que las moscas no entraran. Y hay todo un procedimiento. Variable experimental. Aquí yo no estoy de acuerdo con lo que dice el libro, porque una variable experimental no puede ser la gasa. ¿Ya? Entonces, la variable experimental es
el acceso. Acceso, no acceso. ¿Ya? Con una gasa le impide el acceso. Sin gasa le permite el acceso. Note cuáles son las variables que el tipo tiene que controlar. El tiempo, ya, porque no puede en un frasco, ¿no es cierto?, darle 5 minutos y a otro frasco darle 15 minutos, ya, o 20. Controlar el tiempo, la temperatura y el lugar. Por el lugar se refiere que está cerca de una ventana donde le puede llegar la radiación solar, o bien que está en un lugar sombrío. Entonces, todas los frascos con cubierta y sin cubierta tenían que estar en un lugar cuyo características del lugar ahí donde estaban los frascos fueran iguales, similares, ¿ya? Y a todos el mismo tiempo. Y aquí se ve cuánto se llama el flujo de lo que hizo con los frascos en situación control y la situación experimental. No acceso, perdón, a la gasa. Note que la situación experimental sale aquí de la predicción. Si la hipótesis es correcta, entonces apartar las moscas de la carne evitará que aparezcan gusanos. Conclusión, el experimento valida la hipótesis de que las moscas son el origen de los gusanos y que no ocurre generación espontánea de esto. Después Pasteur también hizo experimentos para demostrar que la generación espontánea no existe. ¿Ah? Y otros biólogos también hicieron experimentos con otro tipo de organismos demostrando que la generación espontánea no existe. Y ahí se produjo un tremendo cambio en la concepción de cómo se originan los seres. Que un ser ya proviene de otro ser, no de la materia orgánica en descomposición. Interesante, ¿no es cierto? Después viene un experimento un poquito más complicado, que es el experimento de Anderson, un poquito más artificial. ¿Ya? Anderson era ornitólogo, observador de pájaros, ¿ya? Y observando una especie de pájaro donde las hembras tenían alas cortas y los machos podían tener alas cortas o alas largas. ¿Ya? Entonces la observación dice, los machos de las especies de viudas, viuda del paraíso, es el nombre común del ave, tienen colas muy largas. Pregunta, ¿por qué los machos, no las hembras, tienen colas tan largas? Hipótesis, los machos tienen cola larga, en la hipótesis biológica, los machos tienen cola larga porque las hembras prefieren aparearse con machos de cola larga. Los machos tienen cola larga porque las hembras prefieren aparearse con machos de cola larga. ¿Cómo los machos llegaron a tener la cola larga? Bueno, a través de la evolución de la especie. Y aquellos machitos que empezaron a tener colas más largas que otros, bueno, las hembras empezaron a preferirlo, ¿ya? Hasta que hay una selección natural a favor, en el caso de las viudas del paraíso, a favor de machos con alas largas. ¿Cuál es la interpretación biológica de fondo? Que la hembra asocia, esto de asocia entre comillas, es una explicación biológica, que las hembras asocian los machos con alas largas eh, eh, transportadores que tienen mejores genes.
que los machos de colas cortas. Bueno, y esto en la especie humana se ve, pues. ¿Ah? Todo esto está muy racionalizado, pero uno puede ver, ¿no es cierto?, en las preferencias de ciertos grupos de mujeres, ¿no?, por los machos. ¿Mm? Machos excitantes, machos exitosos, de todo punto de vista. Los futbolistas, por ejemplo, tipo Alexis Sánchez, ¿ah?, ganan el aprecio de las mujeres porque representan y se interpretan, ¿no es cierto? Hay todo un análisis psicológico respecto. Entonces, predicción, fíjense ustedes, que es bonito, pero hay que tener ingenio. Si las hembras prefieren machos de cola larga, este de nuevo es la hipótesis sí, entonces. If, then. Y algunos le agregan el i. If, and, then. Sí, y entonces. Bueno, aquí hay una hipótesis simple. Si las hembras prefieren machos de cola larga, entonces los machos con cola larga artificialmente larga, perdón, los machos con cola artificialmente larga atraerán las más hembras. ¿Y qué es lo que dice el tipo? A algunos machos de cola larga le cortó las colas y otros machos de colas cortas le agregó las alas. Bonito, bonito. Y ahí está el diseño del experimento, lo que está ahí. Y ahí está el flujo de lo que pasa. Conclusión, se valida la hipótesis. O sea, hay antecedentes, ¿ya?, para validar la hipótesis biológica de que los machos del paraíso, hipótesis biológica de que las viudas del paraíso, hembras, prefieren aparearse con machos de cola con machos de cola larga. Y que es menos probable que se apareen con machos de cola corta. ¿Ven ustedes? Menos probable. Y así sucesivamente. ¿Ya? El método hipotético deductivo, que es el método ya científico en boga. Yo le dije que en sentido estricto no hay un método. La historia de la ciencia, ¿no es cierto?, ha demostrado que los investigadores han recurrido a diferentes métodos. Hay estrategias metodológicas. Dentro del concepto de estrategia metodológica tenemos el método hipotético deductivo. ¿Qué es lo que hace el método hipotético deductivo? Mezcla hipótesis con deducción. ¿Ya? El método hipotético deductivo está caracterizado por observación del fenómeno, algo que no cuadra con lo conocido o se desconocen sus causas, efectos, su relación. Etapa 2. Creación, formulación de una posible explicación, conjetura, hipótesis, deducción, esto es re importante, deducción de consecuencias, proposiciones más elementales, derivadas de H sub 0 si fuera cierta. Y cuarto, validación, comprobación empírica de la veracidad de los enunciados deducidos. Esta es la situación del experimento. Los pasos, note, los pasos 1 y 4 del método hipotético deductivo requieren de la experiencia, observación y verificación. Observación en el campo, por ejemplo, en el laboratorio. Y 4, en el experimento, la etapa de verificación, comprobación empírica. Y los pasos 2 y 3 son racionales. Aquí descansan en la genialidad, ¿no es cierto?, en la creatividad del investigador. El método hipotético deductivo obliga al investigador a, punto 1, combinar la reflexión racional, el momento racional del proceso, la formulación de la hipótesis y la deducción de las consecuencias si H sub 0, la hipótesis, fuera cierta, con la observación de la realidad, el momento empírico, el experimento, ¿ya? Primero la observación, ¿no es cierto? Y después el experimento que lleva a la verificación de lo deducido. En consecuencia, el método hipotético deductivo sigue un proceso inductivo, que es la observación, ¿ya?,
de un hecho que no cuadra. Deductivo, el planteamiento de la hipótesis y sus posibles consecuencias si fuera cierta, y vuelve a la inducción con las verificaciones y conclusiones. A diferencia de la inducción antigua, que es determinística, los metales se dilatan con el calor. El cobre es un metal. No, el método inductivo es el siguiente. El cobre es un metal, si lo caliento se dilata. La plata es un metal, si lo caliento se dilata. El oro es un metal, si lo caliento se dilata. El aluminio es un metal, si lo caliento se dilata. Conclusión, los metales se calientan, se dilatan cuando se calientan. Ese razonamiento ya está obsoleto porque no todos los metales se analizan, ¿ya? Entonces lleva a una conclusión determinística, porque si tú encuentras un metal raro que no se dilata con el calor, esa generalidad automáticamente queda invalidada, esa inducción, ¿ya? Y aquí entonces la inducción es no determinística. Si está A y B, por lo tanto C no. Si está A, B, probablemente va a ocurrir C, pero no te lo aseguro. Por eso dice, las conclusiones son determinísticas o probabilísticas. Son probabilísticas. ¿Ya? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto? La conclusión es válida hasta que no se hace un nuevo experimento y te refuta esa conclusión. Con nuevo equipo, con gente con nueva formación, con gente que tiene una nueva aproximación metodológica, etc. ¿Ya? Y para terminar, pruebe su comprensión del método hipotético deductivo con las levaduras secas. ¿Están vivas? Ver artículo de Jesús Pedros Scholby y de Bernat Blasco Moreno en la referencia de la unidad número 3. Nos quedan algunos pocos minutos. Si tienen alguna pregunta. Claro que quedan 2 de ustedes nomás. ¿Ah? Bueno, no habiendo ninguna pregunta, voy a proceder a cerrar la conexión. Voy a revisar lo que me dijo uno de ustedes, ¿no es cierto?, de si la guía está subida. Bien, chiquillos, que tengan una buena tarde, que tengan, no lo voy a decir felices porque la famosa pandemia nos está mandando siendo feliz, que tengan una muy buena fiesta de Pascua, ¿ya? Compañía de sus familiares y un buen término de año. Gracias, profesor. Chao. Chao, hija.